Hola, muy buenas, familia de redes de mi canal de YouTube. Muy buenas tardes, hoy sábado, desde la Sierra de las Nieves. Arcoíris de bendiciones. Y hoy os traigo un café con Isma. O como más bien sería a esta orilla ya, una cervecita con Isma. Para las personas que quieran, le doy la opción del café o de la cervecita. O, ¿por qué no?, del gazpacho, para quien le guste el gazpacho. ¿Cómo perdonar y soltar el pasado? Una tarea difícil, pero no imposible. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió. Significa decidir que ese dolor no va a seguir gobernando nuestra vida. Muy buena, bienvenidos a todos, familia de mis redes, de mi canal de YouTube. Buscadores de la verdad, exploradores de la mente y grandes buscadores de la verdad. Bienvenidos a este nuevo encuentro y a este nuevo post llamado Un café con Isma. Si hoy estás aquí, prepara tu café, tu té, tu cervecita o tu gazpacho, ¿por qué no? Simplemente regálate unos minutos de tranquilidad. Hoy quiero hablaros de uno de los temas más difíciles de la vida, el perdón. ¿Quién no necesita perdonar algo en su vida o a alguien en su vida? Porque el perdón, cuando no es perdonado, se convierte en enfermedad. Enfermedad emocional, enfermedad física o enfermedad espiritual. Y eso siempre daña a la persona que no perdona. Me gustaría empezar contando una conversación que tuve hace unos días con 3 personas maravillosas, que son Nora, Tina y John. Los 3 tenían historias muy diferentes. Nora llevaba años sin hablar con un familiar, por una discusión que parecía no tener solución. Me confesó que cada vez que recordaba lo ocurrido, volvía a sentir una y otra vez la misma ira y la misma rabia. Tina había sufrido una gran decepción sentimental. Aunque habían pasado más de 20 años, seguía reviviendo la historia una y otra vez, preguntándose qué podría haber hecho diferente para no haber sufrido tanto. Y sobre todo porque a raíz de esta separación y de este divorcio, su economía se le vino abajo. Porque a raíz del divorcio le destrozaron todo, la familia, la economía, etc. Aparte de las burlas, de la ignorancia, de la indiferencia de su expareja hacia ella. John arrastraba algo todavía más silencioso. No conseguía perdonarse a sí mismo por decisiones que tomó cuando era más joven. Mientras lo escuchaba, a todo ello comprendí algo muy importante. Pero si seguimos alimentando cada día con nuestros pensamientos más negativos y dejamos paso al pasado, continuaremos sin sanar. Y eso, hemos dicho, amada family, que da lugar a la enfermedad física, emocional y espiritual en las personas. Y eso es una carga emocional en nuestra mochila que pesa grandemente. Pesa demasiado. Pesa muchísimo. Y carga una presión, un dolor, una herida, un trauma, un conflicto que no queremos soltar. Es como aquellas personas que ya la relación ha acabado y se niegan a soltar a una persona. Sé un poco listo, sé un poco sabio y corta esos hilos energéticos. Córtalo con oración, con sanación y evidentemente en el espacio físico. ¿Por qué? Porque ni tú vas a conseguir nada, ni tú vas a ayudarte a ti mismo, ni tú vas a crecer espiritualmente, ni en crecimiento personal si sigues con esa actitud, ¿no? De querer que las cosas se den por cabezonería. Simplemente. ¿Qué significa realmente perdonar? Durante mucho tiempo pensé que perdonar era decir que lo que había ocurrido no era tan grave. O simplemente decir la palabra perdón. Pero a veces esos perdones son a media. ¿Cómo te das cuenta tú que el perdón es verdaderamente perdón? Con las obras, con las acciones de las personas. No basta con que venga y te diga perdón una vez. No, tú tienes que ver un cambio.
en esa persona, tienes que ver una actitud, que tienes que ver actitudes nuevas, tienes que ver formas de actuar de esa persona en su vida diferentes. Hoy ya no lo veo así. Perdonar no significa justificar una injusticia. ¿Por qué no? No significa permitir que vuelvan a hacerte daño. Evidentemente no lo voy a permitir. No significa reconciliarte necesariamente con quien te hirió. No tiene por qué ser así. Y tampoco significa que le abras la puerta como si tal cosa. Tampoco. Cuando tú tienes tus propios límites de que en tu casa no entra nadie. Por tu seguridad. Por tu estabilidad. Y por tu sanación interior, ¿no? Perdonar significa dejar entrar tu paz a aquello que ya no puedes cambiar. Es una decisión que tomamos por nuestra propia libertad. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre este tema? Mira, la neurociencia ha demostrado que cuando recordamos una experiencia que es dolorosa, que nos causa malestar, sufrimiento, el cerebro puede activar respuestas emocionales similares a las que sentimos cuando ocurrió ese hecho. Especialmente si seguimos rumiando ese recuerdo una y otra vez, como las personas que sobrepiensan las cosas una y otra vez. Nuestro cerebro intenta protegernos, por eso vuelve una y otra vez aquello que nos hizo daño. Pero también sabemos que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, de ser flexible. La forma en la que interpretamos nuestra experiencia, la práctica de la atención plena, la compasión y el apoyo emocional que te das tú a ti misma, a ti mismo, o que te da Dios, puede ayudarte a disminuir ese impacto que esos recuerdos, evidentemente que tú tenías, no tienen por qué ser exactamente como tú lo piensas. Puedes disminuir el impacto que esos recuerdos te generan y te causan malestar para transmutarlo en bienestar y en paz interior. Y eso, amada family, me parece esperanzador. Porque significa que no estamos condenados a vivir una y otra vez atrapados en nuestro dolor de nuestro pasado. Como dicen por ahí, nuestro pasado pisado. Nuestro pasado totalmente pisado. Y lo mejor es dejar el pasado bien enterradito. No, como dice un refrán por ahí, remover. Cuanto menos se remueva la M, menos huele, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Una historia que cambió mi forma de pensar era que un anciano dijo una vez: guardar rencor es como sostener una piedra muy pesada, tan pesada que esperas que sea otra persona quien se canse. Esa imagen nunca se me olvidó. ¿Cuántos años llevamos sosteniendo piedras que nadie nos pidió cargar? A veces muchísimos años, ¿no? Hay personas que toda una vida, ¿no? A veces el mayor acto de amor hacia nosotros mismos consiste en soltarla. Lo que aprendí leyendo autores o escuchando audios y informaciones, cada autor que llegó a mi vida dejó una enseñanza distinta. Por ejemplo, Joel Osteen, con frecuencia, nos habla de no permitir que las heridas del pasado definan el futuro y de elegir la esperanza, la fe, incluso después de una decisión. Charles Stanley insistía en que el perdón libera primero a quien perdona. Quien perdona es el primero en recibir el perdón, porque rompe esas cadenas de resentimiento, de culpa, que es lo que te causa y te genera también en una enfermedad física a ti mismo y a ti misma. O lo que es peor, una enfermedad emocional o una enfermedad de la mente o del espíritu. Por eso es mejor no guardar resentimiento, no guardar ira y pedir perdón a las personas de corazón. Y ya está en ellas que te perdonen o no. Si no te perdonan, el problema ya lo tienen ellos, no lo tienes tú. Billy Graham recordaba que todos necesitamos recibir y ofrecer gracias, ya que nadie está libre de cometer errores. Ya dije en numerosos de mis posts que el ser humano es un ser imperfecto. Y evidentemente comete errores. Comete errores en su vida. Comete malas decisiones. Se deja mal influenciar por personas a la vez tóxicas o por mala influencia.
y toma decisiones que son incorrectas, que lo que hacen es destruir su vida. No hacerle que avance, no, sino destruirla o lo que es peor, estancarla o intentar detenerla, ¿no? Que cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios contigo, difícilmente lo van a conseguir. No siempre es un instante y a veces es un camino. Una película que me hizo bastante reflexionar, Invictus, muestra cómo el perdón puede convertirse en una fuerza para construir relaciones y comunidades después de mucho sufrimiento. Nos recuerda que responder al daño con más daño rara vez trae paz. Un libro que he recomendado muchísimas veces en muchísimos de mis posts, El poder de la hora, de Edward Tolle, me ayuda a comprender que muchas veces seguimos sufriendo no solo por lo que ocurrió, sino porque revivimos ese momento una y otra vez en nuestra mente. Y me gustaría compartir con vosotros un ejercicio muy sencillo para las personas que quieran ahondar más en el tema. Buscar un lugar tranquilo, un sofá, tumbado, una silla, respirar lentamente. Piensa que la persona que te hizo daño, traer a la mente esa persona, o quizá, si queréis hacerlo con vosotros mismos, que también se puede. Preguntaros, ¿quiero seguir llevando este peso? ¿Esta gran mochila emocional que me pesa durante más años de mi vida? ¿O quiero aprender a soltarla? Quiero estar aferrado a una relación que ya no quiere estar conmigo, simplemente porque a mí se me ha metido entre ceja y ceja que tiene que estar ella conmigo a la fuerza. Simplemente por control y por dominio, no por amor. Y le hago manipulación energética con amarre, y le hago manipulación energética como sea para que ella piense en mí y esté a mi lado. Eso funciona cuando la persona no tiene amor propio, no tiene autoestima y cuando no tiene seguridad en ella misma. Pero una persona con amor propio, una persona que está con las cosas de Dios, una persona que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es lo que prevalece en ella, una persona que está orando día, tarde, mañana y noche, difícilmente no le van a llegar esas basuras, por así decirlo de alguna manera. Esas basuras le llegan a personas de baja vibración. Pero personas que vibramos con la energía crística, con la energía de Dios, esa basura energética simplemente lo que hace es que regresan a ellos mismos, a quien las enviaron. Porque son cobardes y no tienen el valor de presentarse hacia una persona y decirle las cosas frente a frente. Pero que esas personas no haría nada. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que han pasado los meses, incluso los años, y esa persona no te ha buscado, es porque realmente esa persona ha decidido seguir su propio camino sin ti. Así de simple. Así de simple. Y si tu ego está dolido porque esa persona no se quedó contigo, ese es tu problema, que tú tienes que trabajar, pero no el problema de esa persona. Lo mejor es desearle a esa persona paz, armonía y muchas bendiciones, que la vida le vaya muy bien, porque entonces cuando a él le podrán entrar cosas buenas. Si no, no le van a entrar cosas buenas. Va a tener un chingaquerito, otro, porque lo que tú le deseas al prójimo es lo que va a venir a tu vida. Y sobre todo, cuando las personas somos un espejo, que reflejamos aquello que nos proyectan. Nos proyectan bien, reflejamos bien. Nos proyectan mal, se vuelve su propio mal. Y créanme que cuando se vuelve no creo que le guste mucho. Y siguiendo con nuestro tema, se trata de abrir una pequeña puerta al perdón, a la reconciliación, a la paz, a la armonía. Esa rendija pequeña, porque toda sanación empieza cuando dejamos entrar una poca de luz. Y aquí os traigo, amada familia, una reflexión para aquellas personas que os guste la meditación y la reflexión espiritual. Para quienes encuentran apoyo en la fe cristiana, hay una enseñanza que siempre me ha gustado y me acompaña, que es: Jesús habló del perdón, no como un premio para quien hizo daño, sino como un camino hacia la libertad interior. Eso no elimina el dolor ni la necesidad de poner límites cuando hacen falta. Evidentemente, cuando hace falta poner límites, hay que poner límites y cumplirlos. No solamente decirlo, sino cumplirlo. Pero sí nos invita a no dejar que el resentimiento, que la culpa de que actué mal, de que lo hice mal, de que la cagué, como se dice por ahí,
ocupe un gran peso en nuestro corazón. Y eso es lo que hay que aprender a soltar, a desapegarte y a liberar. Por tu propia salud mental, por tu propia salud física y por tu propia salud emocional. Y una cosa muy buena y muy estupenda es no le desees al prójimo lo que no quieras para ti. Porque lo más que vas a hacer es que las proyecciones que le hagas a una persona se te van a volver. Los trabajos de manipulación energética que le hagas a una persona se te van a volver. Y todo lo que tú le deseas a una persona, si no está en vibración baja, es una persona que está en vibración alta, evidentemente todo se va a volver. Entonces mejor desear bien, bendiciones, amor, o por lo menos ser indiferente. Y no desear ni mal ni bien. Llegando al desenlace de nuestro tema, antes de despedirnos, me gustaría deciros, quizá hoy no podáis perdonar directamente del todo a alguien. Y está bien, porque cada persona tiene su proceso, su aprendizaje, su camino, su tiempo para perdonar. A veces el perdón no es tan fácil, no llega tan rápido. Depende del equipaje que tenga esa persona, de las circunstancias, del proceso que esté pasando. Depende de muchos factores. Entonces, no juzguéis. Hay heridas profundas que necesitan su tiempo, pero también recordad esto, cada pequeño paso siempre cuenta. Cada vez que eliges no alimentar el odio o no alimentar la ira hacia otra persona, cada vez que decides cuidar tu paz mental, cada vez que dejas de definirte únicamente por aquello que te ocurrió, estás caminando, estás avanzando. Eso como muchas personas que hay por ahí, yo podría poner a muchos ejemplos, como muchas personas que hay por ahí, cuando le desean el mal al prójimo, dicen, venga, la voy a congelar, lo voy a meter en el congelador. Esas cosas que son de baja vibración, esas cosas no funcionan con las personas que estamos evidentemente unidas y orando mañana, tarde, día y noche a la presencia, que es la que nos cubre, que es la que nos ilumina, que es la que nos protege. No nos llega. Son malas vibraciones, son vibraciones de personas que evidentemente no se aman, no se quieren. Personas que tienen sus vidas muy vacías y tienen que estar pendientes 24/7 de la vida de los demás. En vez de trabajar en su sanación interior, en vez de trabajar en ello, intentar investigar cómo pueden acceder a una vida mejor para ellas mismas, a cómo pueden conseguir tener esa paz interior en medio de tanta adversidad, o esa paz interior en medio de tanta resiliencia, en vez de estar pendientes de la vida de los demás, o en vez de desearle a los demás lo peor, ¿no? Porque eso es lo que van a tener en sus vidas. Desean estancamiento para la vida del vecino, eso es lo que van a hacer, se van a estancar ellas mismas, se van a estancar ellos mismos. Desean que esa persona en su belleza esté mal, eso es lo que van a tener, van a estar feos ellos, y van a estar mal en su belleza ellos. Todo lo que tú le deseas al prójimo va a regresar y multiplicado 70.000 veces. Entonces, yo daría el buen consejo de que no le desees a los demás lo que no desees para ti. Porque ahí está la ley de la causa y del efecto, que dice muy claramente que aquello que tú deseas para los demás es aquello que vas a tener en tu propia vida. Entonces, mejor desear cosas bonitas, cosas buenas, bendiciones a las personas y no hacerle nada a nadie. Porque ya el de arriba se encarga de darle a cada uno lo que se merece. Y creerme una cosa es que tú hagas una mala acción y tú en ese momento tengas el karma inmediato, y otra cosa es que tú hayas hecho muchos años malas acciones contra una persona, bajita la mano y con chingaquerito a través de la manipulación energética, por ejemplo, y tú pienses que el karma no te va a llegar. El karma te va a llegar. Y cuando menos lo esperes, y fuerte. Cuando menos lo esperes, y fuerte. Hay gente que ya no se lo espera, pero llegar llega. Así que yo ya intentaría limpiar karma de esta vida o de vidas anteriores e intentaría hacer cosas buenas por una misma y por otras personas, porque cuando te llegue el Dharma, pues te va a llegar. Y eso no lo va a impedir nadie. Ninguna manipulación energética del mundo, ni ninguna envidia, ni ninguna mala proyección, ni ningún mal pensamiento, ni ningún chisme, ni ninguna difamación de carácter, ni nada.
Cuando Dios quiere una cosa, se cumple. En el día y la hora que Él lo determina. Amén. Hecho está, que así sea. Así que mirad, quizás perdonar no cambia el pasado, pero puede cambiar profundamente la forma en la que tú vives tu presente y la forma en la que tú vas a construir, sobre todo, tu futuro. Que es muy importante. Gracias por compartir este ratito conmigo. ¿Qué peso, os lanzaría a vosotros esta pregunta, qué peso llevas desde hace demasiado tiempo que quizá haya llegado el momento de empezar a soltarlo? Piénsalo, escríbelo y haz una lista de cosas que te gustaría soltar. Personas, circunstancias, situaciones, ciudades, pueblos, lo que sea, trabajo, oficio. ¿Qué es lo que te gustaría soltar en tu vida? ¿Qué es lo que a ti te gustaría cambiar? Desde tu físico hasta lo que sea, trabajo, dinero, conexiones, lo que sea. Porque tú ves que te está limitando, porque tú ves que te está estancando o porque tú ves que no sientes que avanza. Que tengáis una semana llena de paz, de esperanza, de valentía, la valentía necesaria que necesitáis para seguir caminando en vuestras vidas, para seguir sanando paso a paso. Y nos vemos muy pronto en nuestro nuevo Café con Isma. Así he llamado ahora a mis nuevos posts. Tómate un café con Isma. Chao, que tengáis un feliz fin de semana y muchas bendiciones, arcoíris de bendiciones. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por escucharme y por seguirme. Bendiciones.